Ok, vamos a saludar. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Amén. Vamos a recibir bendición de la iglesia. Vamos a recibir bendición de Dios. de la iglesia. Amén. Otra vez, vamos a acordar la palabra. Vamos a acordar la palabra. Amén. Hoy mensaje púlpito, el tema es acordar la palabra. ¿Verdad? Así es. Jesús, ya viendo el libro de Lucas, Jesús sufrió, crucificado, tantas personas, ¿verdad? Pero ya finalmente Jesús resucitó. Yo creo que nuestra vida esta semana ya va a resucitar nuevamente. Amén. Yo creo que sufrimos nosotros también, porque la mensaje púlpito sigue sufriendo la versículo, pero ya esta semana Jesús ya resucitó. Dios nos permite este versículo, ¿verdad? De todos modos, cualquier problema empieza desde olvidando la palabra. ¿Qué dice en Biblia? De hecho, ayer en Pipila mensaje para los niños, Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Así es. Nosotros, el verbo es la palabra, ¿verdad? Palabra mismo es Dios, ¿verdad? Entonces, aquí hoy leemos, las personas, aún discípulos de Jesús, totalmente se olvidaron la palabra, lo que Jesús prometió. Entonces nosotros, cualquier situación a veces se ve complicado, a veces se ve difícil, todos viene de olvidando la palabra. Por eso hoy nosotros, recordando la palabra, yo creo que vamos a ver la respuesta más claramente en nuestra vida. Entonces, ¿desde cuándo empezó esta palabra? Desde Adán y Eva. Adán y Eva olvidó la palabra. Dios que dijo, no coma esa fruta, significa siempre recuerda mi promesa, mi pacto. Ustedes siempre tienen que estar conmigo. Pero Dios es invisible. Por eso Dios dijo la palabra, para que agarrar la palabra. Nosotros también. Ahora no podemos ver a Dios. Entonces, ¿cómo podemos agarrar en Dios, creer a Dios? Por la palabra. Así es. Lo que siempre tenemos que recordarlo, Adán y Eva, como se olvidó la palabra, ¿verdad? Entonces, siempre guarda la palabra, significa siempre estar conmigo. Pero Adán y Eva perdió esta palabra, por eso ya separa de Dios, cayó en el pecado. ¿Qué es el pecado? Mucha gente piensa que el pecado es algo cometer mal. Sí. No es de Dios. Así es, Juan 19, el pecado es, no creemos en Dios, es el pecado. Entonces podemos verlo, entre semana, ¿cuántas veces nosotros pecamos? Porque siempre olvidamos, siempre error o pecamos, preocupaciones, ¿verdad? Pues siempre recordamos cómo perdemos la palabra, hay todo fracaso viene. Es que horrible, ¿no? A veces se ve como, no se ve muy grave, pero para los hombres perdemos la palabra, vienen todos los fracasos. Por ejemplo, pescados, pierda agua, ¿qué pasa? Empiezan todos los desastres, mental, físico, económico, todo. A los hombres también perdemos la palabra, olvidamos todo, perdemos todas las bendiciones. Por eso, esa semana como meditando, entonces, ¿qué es palabra para mí? Entonces, ¿cómo yo puedo acordar siempre palabra? Vamos a ver qué es lo que Dios está diciendo. Entonces, Adán y Eva ya perdió palabra, como cayó pecado. Entonces, ¿qué fracaso empezó? Mental, ¿verdad? Ya preocupando, obsesión, miedos, quejando entre ellos, todo problema mental y también físico, ¿verdad? Creo que enfermedad, también económicamente, toda la situación, perder la palabra. ¿Qué más? Espiritual. Mental, físico. Espiritual. Sí, quebrar la familia, infierno, así como infierno. Ya perdió. Y también ya todos los problemas como herencia espiritual, ¿verdad?
herencia espiritual. Mucha gente piensa que perder Dios, como pues nada, perder la palabra, no piensa que algo grave. Pero pueden ver, un bebé pierda a su mamá, un gran problema, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que verlo con ojos espirituales. Yo pierdo hoy la palabra, yo pierdo palabra esta semana, ¿qué va a pasar? Viene este problema también. Pues lo que tenemos que recordarlo. ¿Por qué este problema? Si perdemos la palabra, ¿quién dominando nuestra vida? Satanás, ¿verdad? Si no sabe esta existencia Satanás, siempre fracasamos, ¿verdad? Cada momento nosotros permanecer en la palabra para que Satanás no nos engañe. Hoy podemos ver los discípulos, las mujeres, todos olvidaron la palabra. Entonces significa no estaba en el Dios. ¿Y qué significa? Entonces ya preocupación, todas las incredulidades. Entonces también Satanás puede engañarlo. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que agarrar la palabra? Palabra es todo. Cuando Adán y Eva perdió palabra, Dios, ¿qué dijo a Adán y Eva? ¿Dónde estás? Ahora Dios nos diciendo, ¿dónde estamos? Dentro de la palabra, amén, significa estamos ya dentro de Dios. ¿Okay? Entonces también viernes dijo, ¿verdad? Muchas iglesias ya perdiendo la palabra. Yo veo también la gente enfocaron sí, también usando la palabra, pero va perdiendo el núcleo de la palabra. Sí habla mucho Jesús, pero perdió quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué solo necesita Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos Jesús? Ajá, amén. Lo que Jesús es el Cristo. Esta palabra lo que tenemos que guardarlo. Entonces nosotros hoy, ¿qué palabra tenemos que guardarlo? ¿Qué palabra tenemos que entregarlo? Lo más importante es Jesús es el Cristo. Como pacto de Dios tenemos que entregarlo. Entonces, ¿por qué necesitamos Cristo? Aquí nosotros somos imposibles. Nunca podemos encontrar a Dios. Nunca podemos resolver nuestro problema mental. Nunca podemos resolver problemas Satanás. Si sigue como Satanás destruyó nuestra familia, ¿verdad? Ya vimos nuestros papás cómo vivieron, nuestro país cómo destruyeron. Así es. Solo Cristo puede resolver este problema. Entonces, ¿qué palabra también tenemos que recordarlo? Lo que Dios nos dio promesa. ¿Qué? Evangelismo, ¿verdad? Siempre entregarlo palabra. Así es, hoy reunimos nosotros para escuchar la palabra de Dios y damos el culto. Entonces, nuestro culto no debe ser un culto de Caín. No debe ser un culto de Caín. ¿Qué tenemos que recibir? Culto de Abel. Enrique, ¿por qué necesitamos dar el culto de Abel? ¿Vale? Ok. Abel dio la sangre, ¿verdad? Como animal. Significa el núcleo de lo que Dios nos reciba es sangre de Cristo. Siempre. Por eso hoy nuestro servicio, sí, yo conozco a Cristo, entonces nuestro servicio todos los domingos de Abel, ¿no? Pero nosotros fácilmente también puede dar de Caín. Como Satanás nos puede engañar, como religiosamente puede participar, por ejemplo, ¿verdad? Como legalmente, hoy domingo tengo que ir. Pero puede ser un culto de Abel. Por eso cada semana cuando nosotros venimos con todo nuestro corazón, como sin Cristo yo imposible, sin Cristo estoy muerto, yo no puedo vivir con este evangelio. Así es, guardando este pacto, 100% fe, ¿verdad? Así es nuestro culto Abel. Por eso yo agradezco mucho, puedo dar este culto a Dios, ¿verdad? Por eso cuando alabando hoy juntos, escuchando la mensaje, oramos juntos. Entonces ahora sangre de Cristo ya sana nuestra vida mental, familia, todo, ¿verdad? Por eso hoy oramos
la palabra, este culto con la palabra. ¿Qué palabra? Palabra de Cristo. Entonces, ¿qué es como palabra de Cristo? Con sangre de Cristo. ¿Por qué necesitamos sangre? Porque solo con sangre de Cristo puede resolver todo problema espiritual que cualquier religión no se puede. Entonces hoy podemos verlo, Lucas 24, 4 a 5, ¿qué dice? Así las mujeres como perplejas. Perplejas significa algo preocupación, ¿no? Número 5, tuvieron temor, ¿verdad? Como una palabra perpleja, ¿verdad? Perpleja, para mí una palabra nueva hoy. Y temor. Igual, Adán y Eva, cuando perdió palabra, igual, las mujeres ahora tenían miedos, porque se olvidaron. Pero Jesús nunca dijo iba a resucitar. ¿Sí, verdad? Sí, dijo. Vamos a ver, ¿en dónde nos dijo? Leemos Lucas 9, 22. ¿Alguien buscó rápido? Puede leer primero. Lucas 9, 22. Lucas 9, 22. Jesús como nos prometió. 22 leemos. Siendo necesario que el Hijo de hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por escrituras, que se ha muerto, resucité de 3 días. Leemos otro versículo. Leemos Lucas 9, 22. También leemos Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Mateo 16. Mateo 16, 21. Leemos juntos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Amén. Otro versículo, Marcos 8, 31. Marcos 8, 31 leemos. Marcos 8, 31. Leemos juntos. Comenzó a enseñarle a le era necesario el Hijo de Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, resucitar después de 3 días. Último versículo leemos 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 3 a 5. 1 Corintios 15, 3 a 5. 15, 3 a 5. Pablo escribió esto, ¿verdad? Dijo a la iglesia Corintios, leemos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados, conforme a la Escritura, aquel fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras, apareció después a los 12. Amén. Así, todos como prometió, ¿verdad? Iba a morir, iba a resucitar. Así es, todo cumplió, pero como tanto escuchando las mujeres, los discípulos, pero no podía creerlo. Imagínate, ¿cómo puede creerlo? Por ejemplo, la semana pasada, una baloncesto muy famosa de Estados Unidos murió por accidente de helicóptero, ¿verdad? Pero imagínate, mucha gente ahora triste, llorando, porque de repente murió con su hija, qué triste, ¿verdad? Pero imagínate, de repente él resucita, por ejemplo, en su funeral. Nadie puede creerlo, por ejemplo. Así es, ya ahora todos creemos, él murió. Así en esta época podemos imaginar, Jesús murió.
murió, ya terminó, por eso ya totalmente incredulidad. Ay, cómo tan triste, mamá de Jesús también, imagínate. Pero Jesús resucitó. Nadie recordaron las palabras, porque Jesús ya le dijo. Sí. Entonces hoy, ¿por qué Dios nos permitiendo esta palabra? Nosotros también olvidando la palabra. ¿Qué Dios nos dijo? Voy a estar con ustedes, ¿verdad? Nos prometió. Pero muchas veces cuando nosotros pasamos algo, mucho miedo, preocupamos, así es, porque olvidando la promesa. Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Imprimiendo la palabra, oramos juntos, evangelizamos juntos. Así es, cada día recordando la palabra de Dios. Porque si no olvidamos, ¿qué va a pasar? Morimos. Si olvidamos palabra, vamos a morir. Hola, bienvenido. Si quiere, puede pasar. Sí. Sí, claro. Un ratito, a ver qué dice por acá. Ah, hola. Aquí, como servicio cristianos, compartimos la palabra. Ajá. ¿Qué? No, la palabra De Dios, cristianos, somos cristianos. Ok, sí, deja su maleta, puede escuchar si quiere, como ya un poquito. Bienvenido. Okay, Dios permitió estar aquí hoy, bienvenido, en nombre de Cristo Jesús. Hoy leemos Lucas 24, 1 a 12. Jesús resucitó, pero mucha gente, aún sus discípulos 12, no creyeron. Oh, Jesús se pareció y se regresaron a su casa, aquí dice. ¿Por qué? Las personas se olvidaron, aunque Jesús dijo, iba a resucitar. En Biblia y en todo el mundo históricamente, única persona ¿cómo se dice? Profetizaron, iba a nacer, cómo iba a sufrir, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar. Así es, Jesús es una protagonista de la Biblia y todo el mundo, así Dios nos cumplió. ¿Por qué necesitamos? Jesús debe resucitar, ¿verdad? Ya sabe, Jesús resucitó, ¿usted sí. cree? No sé, pues no sé mucho de la Biblia, pero ¿es católica? Está No, bien, sí. es cristiano, pero no Okay. importa. Jesús debe resucitar porque todo el mundo imposible para resolver su problema. Aunque tiene mucho dinero, sí, de repente se muere. Por ejemplo, la semana pasada, ¿cómo se llama este baloncesto famoso? Kobe Bryant. Connie, ¿verdad? Nadie podía imaginar él iba a morir. Solo Dios sabe cuándo vamos a nacer, cuándo vamos a morir. Así es, con mucho dinero, con mucho éxito, nadie puede controlar nuestra vida. Significa tenemos un dueño que para nuestra vida. Por ejemplo, si somos dueños de nosotros, podemos decidirlo. Yo tengo mucho dinero, voy a morir hasta cuando tenga 100 años, pero no se puede. ¿Por qué? Dios solo puede como controlar en el mundo, en nuestra vida. Por eso las personas se olvidaron la palabra, así preocupando y otra vez incredulidades. Pero lo que siempre tenemos que recordarlo, lo que Jesús quería decirnos, que Él era el Cristo, ¿verdad? Resucitar significa Él no era un hombre, ¿verdad? Jesús es el Dios, por eso resucitó. También mucha gente aquí en México se olvidaron la Cristo. Significa Jesús era el Mesías, Cristo que nos prometizado desde Génesis 3:15, ¿verdad? Descendiente de mujer. De todos modos, nosotros también tenemos, como en Biblia dice, todas las promesas se cumplió, como 7,000 promesas cumplió. Así es, creemos la palabra. Ahora mismo también cumpliendo la palabra de Dios. ¿Sabe qué palabra está cumpliendo en el México? Ahora Jesús resucitó, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Voy a dar Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesucristo, así es, ya recibimos el Espíritu Santo. ¿Y qué promesa iba cumpliendo? Este evangelio va a llegar hasta fin de tierra. Así es, hasta México, hasta Argentina, todo el mundo ya está llegando la palabra. ¿Por qué? La palabra en Biblia nos prometió, ¿verdad?
Pero como nosotros no creemos, ay, mi vida todavía es muy débil, México todavía falta mucho, México mucho problema. Ese es mi pensamiento. Pero la palabra de Dios que dice, Él va a cumplirlo, va a dar la respuesta. Así es hoy en el versículo, aunque Jesús dio la palabra y las mujeres, los discípulos no podían creerlo, igual como nosotros. Así es. Nosotros por eso esta semana lo que tenemos que verlo, si conocemos Dios, porque ya recibimos a Jesucristo, porque estábamos totalmente separados de Dios, caímos pecados, Satanás nos controlaba, por eso tenía problemas, obsesión, adicciones, problemas de familia, porque enfermedad, herencia espiritual, porque mi problema viene de mi papá. Porque mi problema pasa a mis hijos. En Biblia dice, nadie puede controlarlo. Por eso Dios vino a esta tierra por humano, se llama Jesús. Él hizo un trabajo de Cristo. Mateo 16, ¿qué dice? Respondió Simón Pedro, dijo, ¿todos los días o cada cuándo? ¿Domingos? Domingo, miércoles, viernes. ¿Puede dar un fuego? Sí, claro que sí. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por eso nosotros siempre tenemos que recordarlo. Solo Cristo es el camino para encontrar a Dios. Solo Cristo nos puede liberarnos. Solo Cristo puede romper el trabajo de Satanás. ¿Amén? Así es. Ahora sabes, en China hay una epidemia, un virus muy fuerte. Mucha gente muriendo. En Corea también ya 15 personas como afectó. Por eso como mucha conferencia ya cancelada en Corea también. Pero tenemos que orar porque Dios nos permitió esta situación, esta época. En China, un país comunista, matando y deportando los misioneros. También muchos misioneros ya deportados. Entonces imagínate qué va a pasar, más oscuridades llegó en China. Entonces ahora es un horario, tenemos que orar para China, ¿verdad? Entonces en Biblia dice que mucha gente dice Pablo es una epidemia. Carlos. Pablo, hola, bye, nos vemos pronto. Okay. En Biblia dice Pablo es persona, una epidemia. ¿Por qué la gente, judíos, odia mucho a Pablo? Dice, Pablo es una epidemia, Cintia es una epidemia. ¿Por qué? Epidemia. Sí, mucho virus de evangelio. Así es. Mucha gente ahora tiene miedo por el virus de China, ¿verdad? Pero, de hecho, sí, aquí Tijuana dice que único aeropuerto directamente viene del aeropuerto. Tenemos que orarlo, ¿verdad? Pero lo importante es que, porque la gente tiene mucho miedo, porque este virus no tiene medicina todavía, es muy rápido, se afectando a los debilidades, no tiene sistema inmune fuerte, ¿verdad? Entonces, en Biblia dice, Pablo era una como epidemia, significa, cuando vaya Pablo, la gente se cambia, la gente, Pablo se va, ¿qué pasó? Las personas judíos cambió su religión como de cristianos. Cuando vaya como Pablo, levantó iglesia, cualquier ciudad. Por eso dice que judíos enojan mucho a Pablo, una epidemia, mucho virus de evangelio. Por eso nosotros, de nosotros, así es, porque Pablo tenía un evangelio correcto. ¿Qué evangelio? Que conocer claramente Jesús es el Cristo. Pues todas las Biblias Pablo escribió, todos los mensajes centrado de Cristo. Todos dicen Cristo, porque él creía en toda la promesa de palabra, grabado la palabra, no perdieron, no olvidaron la palabra. Así es, cuando vaya, él tiene mucha fuerza de espiritual y llenura de Espíritu Santo, y había una respuesta en cualquier lugar, con cualquiera personas. Amén. Okay. Entonces,
esta semana lo que tenemos que recordarlo, cada semana recordamos la Jesús resucitó. Significa está vivo, con la palabra está vivo con nosotros, ¿verdad? Esta semana por eso recordar la palabra y como recordar que Jesús resucitó. Porque nosotros preocupamos, olvidamos Jesús resucitó, que tal milagro, que esta tiene vida, la luz está con nosotros. Pues nosotros recordamos que siempre recordando este evangelio y estaremos cumbre espiritual como Pablo. Yo creo nosotros todos estamos cumbre espiritual porque tenemos misterio de la Biblia, ¿verdad? Ya sabemos el misterio es el trabajo de evangelio, como núcleo de la Biblia. Entonces siempre estamos cumbre espiritual. ¿Qué va a pasar? Vas a ver, Dios nos da sabiduría, nos da fuerza físico, fuerza económico, toda la fuerza nos da, poco a poco, ¿verdad? Entonces la gente nos va a preguntar, unos consejos nos preguntando, aunque se ve débil, pero aún las élites, las personas no tienen respuestas, nos buscando, porque tenemos esta sabiduría y tenemos la verdadera respuesta Dios nos dijo, ¿verdad? Yo también antes no sabía gran bendiciones, pero ahora sí, ya mi familia veo, alguien tiene una respuesta, un secreto, una fuerza especial que ellos no pueden entenderlo, porque la verdadera fuerza viene de espirituales. Mucha gente dice que fuerza es el dinero, fuerza es el conocimiento, pero un día fracaso, ¿verdad? Pero tenemos verdadera fuerza. ¿Qué es verdadera fuerza? Es espirituales, ¿verdad? Entonces, como sí también viernes pastor dijo, así como Pablo tiene esta fuerza, también David, ¿verdad? David tenía fuerza, pero físicamente, como Saúl se ve más fuerza, ¿no? Su posición, su éxito, su dinero, se ve más fuerte, ¿no? Goliat también se ve más fuerte, pero ¿quién tenía más fuerza? David, ¿verdad? Porque David tenía un secreto. Él era suficiente solo con Jehová. Él era suficiente con pacto de Cristo. Pues su poesía, Salmos, puede ver cómo él creyendo el pacto de Cristo. Si no sabe este misterio, solo Salmos es un libro, una poesía bonito que me sane mentalmente, nada más. Pero muchos versículos David explicando sobre Mesías, esperando de Cristo. Así es, podemos verlo. Él, como su verdadero interés de David era de espiritual con Dios. Nunca olvidó la palabra. Por eso su manera de David es escribiendo poesía. Cada día no olvidó. Nosotros, por eso Pastor Liu también dijo, haga su obra de vida. Por ejemplo, algunas personas escribiendo letra bonito, con un cuaderno, un dibujito. ¿Para qué? Concentración. Concentrar es muy importante. Pero Pablo se ve tenía todo. ¿Qué pasó? No tenía fuerza de espiritual, aunque hijo de Dios, ¿verdad? Pero Satanás engañó totalmente. ¿Qué pasó? No podía controlar su emoción, su pensamiento. ¿Qué pasó? Así es, hasta su hijo quería matarlo. Así es, tanto enojo, tanto controlar a Satanás. ¿Qué era su final de Saúl? ¿Le suicidó? Así es, totalmente fracasó su vida. ¿Qué? Olvidó palabra. Saúl era un hijo de Dios, en Biblia dice, está llenura de Espíritu Santo. Por eso los pueblos de Israel levantó como rey, primero rey, pero fracasó, porque también se olvidó la palabra. Se olvidó palabra, ¿qué pasó? Enfocando su problema físico, algo así, ¿verdad? Así. Por eso podemos verlo. Siempre Dios trabaja con por eso, como vamos a ver, creo que también con Pastor Son leemos Génesis 18, 17, leemos. Todos los testigos de la Biblia primero recibió palabra, recordó palabra. Génesis
Génesis 18, 17. Génesis 18, 17. Jehová dijo. Ok, leemos juntos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham Encubrirá yo a Abraham lo que podía hacer. ¿Qué significa? Siempre Dios dio palabra. Vaya a la tierra de Canaán, vete de tu pueblo. Así, ¿qué dijo? Y voy a dar un hijo. Así siempre dio palabra y cumplió. Así es. Así pone tu nombre. Como que dice, Jehová dijo a Maggie, ¿verdad? Encubrirá yo a Maggie lo que voy a hacer. Amén. Así es, Dios me dio, seréis testigo hasta el fin de tierra. Yo agarro este versículo, ¿verdad? Id a ser discípulos hasta el fin de tierra. Jesús dijo, estará conmigo. Yo agarré este versículo. Yo creo que palabra me llegó como Abraham. Amén. También vamos a Josué, también recibió la palabra. Josué 14, 10 a 12. Josué. Josué, ok. Josué, como 14, 14, 10 a 12. 14, 10 a 12. Leemos juntos. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora he aquí, hoy soy en la edad de 85 años. Amén. Así Josué no olvidó cómo Moisés entregó palabra a Josué. Él agarró este versículo, ¿verdad? Jeremías, leemos Jeremías 33, 1. Ok. Jeremías 33, 1. Ok. Alguien también busca, puede leerlo. Jeremías 33, 1. Ok. 33, 1. Leemos juntos. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de cárcel, diciendo, así es, vino la palabra de Jehová. Hoy, cuando nos sana nuestra mente, cuando llega la palabra de Dios, hoy sana nuestra vida. Vamos a ver otro versículo también, a Pablo también, Hechos 27, 24 a 25. Hechos 27. Hola. Hechos 27. Ok. Hechos 27. 27, 24. 27. 24 a 25, 24 a 25, leemos juntos. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas antes de Cesarea, he aquí Dios te ha concedido todos los que devengan contigo. Por tanto, os varones, tenid pues ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Hola, bienvenidos. Sí, poco tarde, pero finalmente estamos aquí. Ok, importante. Así es. Dios nos dio palabra. Por eso, todas las testigos de la Biblia recibieron la palabra. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Dio palabra, cumplió. Dios dio palabra a Josué, cumplió. ¿A quién más? Jeremías, vino la palabra. También Pablo, Dios dio palabra a como Pablo, ¿verdad? Entonces, esas personas, ¿cómo puede decir la respuesta? Agarró la palabra, creyeron. No sé, ustedes, ¿qué palabra agarraron? Yo agarro la palabra, seréis testigo, mi vida, ¿verdad? En mi familia, enfrente de mi familia, enfrente de todas las oscuridad, aquí incredulidad, yo seré testigo. Yo agarré Hechos 1:8, yo creo Dios me va a cumplirlo. Entonces,
como nosotros podemos verlo, ¿qué palabra ustedes recordando ahora mismo? No sé. Cada ustedes un versículo, lo que ustedes le dio, una promesa, una misión, cada persona, agárralo y oran. Esa es mi misión para mi vida, para mi país. Alguien si cree en esa verdad, podemos ver respuesta. Pues todos los cristianos, lo más gran bendiciones, yo creo Mateo 28, 18 a 20, ir a ser discípulos en su nombre de Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? Como Jesús, su Hijo. ¿Qué dijo Jesús? Voy a estar con ustedes. Por eso yo ya llevo como 10 años aquí, escuchando Evangelio, pero 5 años estaba en Los Ángeles, otros 5 años aquí ya viviendo. Pero sí, como principio de mi vida con Evangelio, no se ve mucha respuesta, aunque escuchando el mismo Evangelio, siempre oraban, siempre confesaban Jesús es el Cristo, yo siempre, pero no cambió mi vida. Pero ¿cuándo se cambió? Cuando yo agarré la palabra y estoy dentro del deseo de Dios. ¿Okay? Aunque Misión de México no era mi voluntario, sí, de hecho Dios me mandó, pero ni modo, Dios me manda a una misión, aunque a veces mucho quejando, sigue yendo. Pero Dios cambió totalmente mi vida, aunque siempre tomaba medicina, sanar mi problema mental, físico, económico, todo no funcionaba, pero cuando poco a poco se sanó, cuando estoy dentro de la palabra, ni modo, por ejemplo, predicando y haciendo misión con los niños, ni modo, no puede estar fuera de palabra, de todos modos, compartiendo, preparando la palabra, así cambió mi vida, ¿verdad? Así es. Pues como misterio de como sanación, de cambiar nuestra vida es estar dentro de la palabra, ¿verdad? Por eso hoy Jesús resucitó. ¿Cómo resucitó? Como si todos los versículos aquí, Jesús, como nos prometió, iba a resucitarlo. Pero de repente Jesús murió, las mujeres discípulos no podían creerlo. Imagínate, ¿cómo podían creerlo? Jesús murió. Por eso en Biblia dice aquí, como en versículo dice, las mujeres no acordaron las palabras. Así es. Podemos verlo. A veces ustedes complicados, problemas. El problema es nosotros olvidemos la palabra. Porque la palabra aquí dice, somos luz, le plandezca la luz en el campo. No somos oscuridad. Cuando vayamos, toda la gente debe sanarlo. Hay una respuesta. Entonces, cada momento recordar nuestra identidad. Somos hijos de Dios, somos seleccionados, tenemos evangelio, misterio de evangelio. Creemos esa verdad. Somos misioneros. Por nosotros cambia nuestra vida, nuestra familia, nuestro país. Entonces, creemos esa verdad, esa palabra guardando, ya podemos ver respuesta, ¿verdad? Pues esta semana recordar qué será mi misión, qué es la palabra, lo que Dios me dio, puede mantenerlo. Y también, últimamente, entonces, como las mujeres, como discípulos, no como olvidaron, pero olvidaron la palabra, nosotros siempre recordamos la palabra. Así es, siempre tenemos palabra. ¿Qué pasa? Aunque si hay gran problema, no muchos desanimados como antes. Antes, imagínate, si hay un accidente, ¡ay, qué sorprendido! O mala suerte, así, con mucha preocupación también. Pero ahora si pasa algo, rápidamente, ¿qué es mensaje del púlpito? ¿Por qué permitió este problema? Así, recordando y preguntando a Dios, ¿por qué Dios me permitió? Porque siempre hay un plan de Dios. Por ejemplo, ahora en Corea hay mucha preocupación por el virus de China, de todos modos, pero los pastores preguntando, ¿por qué Dios permitió? Porque por esta situación de China, muchos de conferencias de China en Corea ya han cancelado todo en febrero, ¿verdad? Entonces,
preguntando por qué Dios permitió esta situación. ¿Por qué? Yo creo que China hay muchos comunistas únicos, no es único país como Corea del Norte, China, puro rechazando cristianos, como también muchos atacan, como por eso ahora muchos misioneros también de nosotros ya deportaron de China, ¿verdad? Por eso podemos verlo. Entonces misioneros no están en este país, ¿qué pasa? Oscuridad llega. Entonces con ojos espirituales, ¿por qué China y ahora muriendo mucha gente? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para China? Tenemos que orar para China, ¿para qué? Entrar el Evangelio, ¿verdad? Que permite entrar misioneros, porque única solución para China es para entregar correcto Evangelio, así es. Entonces nosotros también, cualquier situación, ¿sí? En el mundo mucho rumor, ahora ya el mundo va a acabar, hay muchos rumor, temor, pero estamos dentro de la palabra. Dios nos dio todo en la Biblia para suceder estas cosas, ¿verdad? Suceder tantos desastres, pero ya estamos en la palabra, Dios nos dio promesa. Seremos testigos, cuando llega el Evangelio hasta el fin de tierra, terminará. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es recordar la palabra, orar y evangelizar, salvar las almas. Y también al contrario, también cuando llega una respuesta, por ejemplo, antes, como solo emocionalmente, ay, tan feliz, así, ¿verdad? Pero también rápidamente olvida la palabra. A veces cuando estábamos muy débiles espiritualmente, cuando hay una gran respuesta, por ejemplo, en mis hijos, en mi familia, ay, se olvida, ay, fiesta, por ejemplo, por sintiendo muy feliz, olvidando palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa olvidando palabra? De repente Satanás atacaron, ¿verdad? Ya experimentamos, wow, ya tiene respuesta, pero olvidando este momento palabra, podemos ver cómo Satanás tanto atacándolo, ¿verdad? Pues esa semana, aunque si hay situación difícil o feliz, ya tenemos palabra, tenemos que acordar la palabra. ¿Qué palabra nos dio? Dios nos dijo estar con nosotros. Mucha gente ora, me da como salud, me da dinero, mucha gente preocupando, pero Dios que nos prometió, voy a estar con vosotros, voy a estar con ustedes. Dios está con nosotros, no hay problema, mi enfermedad, mi problema de economía, mi familia, no importa, ¿verdad? Por ejemplo, las hijas de Maribel, ¿verdad? Ellas preocupan algo, pero están con su mamá, no hay problema. ¿Por qué preocupa su comida, su ropa? Así es. Nosotros, hijos de Dios, ¿verdad? Siempre recordar la promesa, la palabra de Dios ya nos dio, ¿verdad? Pues ya como aquí las mujeres, como no se olvidaron la palabra, preocuparon, aquí dice temor. Y como dónde se fue el cuerpo de Jesús, aunque Jesús muchas veces dijo voy a resucitar después de 3 días, ¿verdad? Sí. Se olvidó, pero creo que ya recordó luego, ¿verdad? Así es nosotros también. Hoy creo que Dios nos recordó, por eso más fuerza, pero por ejemplo, cuando llegamos a casa hay situación, olvidamos. Lunes, martes, fácilmente olvidamos, ¿verdad? Pues lo que tenemos que hacerlo, cada día recordamos la palabra, mínimo mensaje de púlpito. Y recordar qué palabra, quién es Jesús, Cristo. Preguntando a mí misma, ¿por qué yo necesito Cristo? ¿Por qué China necesita Cristo? ¿Por qué? Cristo es el único camino para encontrar a Dios. Cristo es único liberación de pecado y muerte, desastres. Cristo es único autoridad sobre Satanás. Así es. Por eso confesamos, yo necesito solo Cristo. Cristo sea mi dueño de mis hijos. Cristo sea dueño de mi vida. ¿Hasta cuándo tenemos que llenar el Espíritu Santo? Hasta que no vea otras cosas, problemas, las cosas buenas. No debe afectar nada en mi emoción, nada. Entonces, lleno del Espíritu Santo, con fe 100% de la palabra, nosotros como estaremos éxito espiritualmente
y la gente va a ver su vida, la gente les va a buscar para recibir respuesta. ¿Por qué? La gente ve, se ve diferente, se cambió la vida. Así es, ¿verdad? Entonces yo como este año para mí también estoy orando porque ya recibimos palabra, acordarse el mensaje este año. ¿Qué versículo nos dio? Romano 16:20. Satanás arrodillará en nuestro pie, porque ya conocemos Jesús es el Cristo, mi dueño. También Dios nos dio este año Romano 16:25-27, ¿verdad? Como misterio de Evangelio, lo que hacemos, lo que Dios quiere, podemos ver respuesta. Por eso yo agarro este versículo como lo que yo hago, lo que Dios quiere, y que pueda recibir la respuesta. De hecho, cuando viene pastor, como Tim y yo a mí, como Dios, el pastor nos da también palabra. Por eso muchas veces pastor nos dice, pero también Dios nos da palabra por medio pastor, ¿verdad? Siempre la historia de Priscila Águla, ¿verdad? Que el pastor ora para nosotros que reciban la respuesta. Priscila Águla. Si Priscila Águla es como muy parecido como nuestra vida. Ellos vivía en Roma, deportado, y llegó a una ciudad Corintios, levantó iglesias. ¿Qué más ellos hizo? Evangelizó un pastor, se llama Apolo, como uno joven, creo que una estudiante de seminario o algo así. Evangelizó, él ya sea un pastor de iglesia Corintios. Y también Priscila Águla, es de Biblia de Romanos, todos los nombres que apoyó de Pablo, pero muchos nombres, nombres salió, ¿verdad? Pablo, algo, muchos, Bebé, algo así. Así como estaba este nombre de Priscila Águla, significa, aunque ellos viviendo en ciudad Corintios, cuando misionero Pablo va a otra ciudad apoyando económicamente, así es. Por eso yo agarré también esta palabra, mi vida sea como Priscila Águla, como levantando iglesia en mi vida, también ayudando remanentes, levantando como pastores aquí en México, también mis oraciones, como apoyando los misioneros, también más pastores a todo el mundo. Entonces, ¿qué será como nuestra vida? Gran bendición, ¿verdad? Por eso oramos juntos nosotros, que todos recordamos la palabra, lo que Dios nos dijo. Desde todo principio de la Biblia a último de la Biblia, ¿qué nos dice? Juan 20:31, ¿qué dice? Lo que Dios nos dio la Biblia es para que creáis que Jesús es el Cristo. Aunque leemos 100 veces en la Biblia, no conocen quién es Jesús, no se revela el poder. ¿Amén? ¿Qué versículo es? Juan 20:31. Que Dios nos dio la Biblia para que creamos que Jesús es el Cristo. También porque Dios nos dio la Biblia, que conozcamos nuestra misión viviendo en esta tierra. ¿Qué es nuestra misión? Ir a ser discípulos, levantando iglesia, levantando misioneros, evangelistas, ¿verdad? Así que oramos en México, levanta misioneros, iglesias, ¿verdad? Y que como reciban respuesta de este país. Y se destruye todas las oscuridades. Oramos juntos.